entonces, dolidos, estamos terminando de enjugar nuestras lágrimas después de enterrar a un hijo del pueblo, como es el caso de César Vega Vilca, el héroe, aquel peruano que demostró que todavía hay valores patrióticos. Ojalá que en Palacio de Gobierno se hayan acordado de que existe patria, de que existe honor, de que existe deber, el deber como divisa. César Vega Vilca se nos ha ido de la manera más espantosa posible. Se ha ido gracias a la cobardía de un miserable que permitió dejarlo abandonado, ¿no?, a expensas de los lobos enloquecidos y miserables y sanguinarios del narcotráfico. Porque acá no hay terrorismo. Eso es lo que nos venden los avivatos de la prensa grande canalla. Acá no hay terrorismo, aquí hay narcotraficantes. Eso es lo que existe en este momento. Son narcotraficantes que están cuidando que los miles de millones de dólares sea repartido entre policías y militares corruptos, que los hay, autoridades corruptas del gobierno central, de los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y también otros entes y otros factores. Esa es la verdad y ese es el drama. Y en ese fuego cruzado de mafiosos, miserables, traidores y cobardes, ha muerto el hijo del pueblo, César Vilca Vega. Y nos ha dolido tremendamente. Muchas gracias, don Hernán. Y nos ha dolido tremendamente la muerte de este jovencito. 22 años, todo un proyecto de vida. Para muchos padres de familia, un hijo de 22 años todavía es el bebé de la casa. Porque recién está aprendiendo, a dar sus pasitos en la yeca, como se dice, en la vida. Porque el padre puede hablarle mucho de esto o el otro, pero a esa edad recién se está aprendiendo a vivir. Y murieron con él muchas ilusiones, promesas y proyectos para toda la vida. Eso es lo que no conoce muchos políticos mediocres que están ahora enquistados en Palacio de Gobierno. Y han muerto para toda la vida, digo, porque muchos padres de familia ya no van a querer enviar a sus hijos a la Escuela Nacional de Policía. Van a decir: no, hijo, prefiero que seas zapatero, prefiero que vendas choncholí a que te vayas a la Escuela de Policía o a la Escuela de las Fuerzas Armadas, porque te abandona tu alto mando, porque hay oficiales corruptos cobardes, porque hay oficiales mafiosos, porque hay políticos y politicastros de quinta fila que no les interesa nada salvo su bolsillo y su interés y su conveniencia, y que mueran los policías o las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, los integrantes, los miembros, como está sucediendo. Más de un centenar de miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales han muerto en el BRAE. Y sigue la danza macabra de sangre. El presidente de la República, disculpen la palabra, ha estado hablando tonterías. Ha dicho en Chimbote que en el Perú se va a seguir invirtiendo sangre. Claro, la de César Vilca, señor presidente de la República. La de nuestra heroína Nancy Flores Paucar, y la de tantos oficiales valiosos, como el caso de Germán, efectivamente, el policía Parra, el oficial, el capitán Parra, de quien Germán Parra del Carpio, de quien habla la revista de César Gil en su última edición. Pero la verdad, a nosotros se nos hace un nudo en la garganta, ¿no? Porque pensábamos que este gobierno podía cometer errores, pero no en la cantidad y la calidad y el tipo en que se viene cometiendo. Pensábamos que Ollantumala podía trastabillar las primeras semanas o meses, como es normal, pero cometer estos graves errores sinceramente es imperdonable. Nosotros ya lo habíamos advertido, felizmente, que todo está grabado. En el último programa, que fue el jueves, dije que estaba preocupado por la situación en la que se encuentra el Perú en materia de gobernabilidad, lo vulnerables que estamos en materia de seguridad y defensa nacional, tomados casi
¿no es cierto?, por el terror narcotraficante, porque esa es otra cosa diferente al terror comunista que no existe ya. Lo que hay es el terror narcotraficante. Eso sí puedo aceptar. Y efectivamente a las pocas horas la noticia de que el padre encuentra a su hijo, en vez de que uno de los 1500 militares y policías que están en el GRAE lo puedan ubicar. Entonces me parece justificado el titular de César Hildebrand, donde ha puesto la foto de este joven suboficial de la Policía Nacional del Perú, que ha vuelto a poner en alto el lema máximo de la policía: el honor es su divisa. Ha vuelto a ponerlo en alto. Es un patriota, es un hombre valiente. Y como nos pasó en el siglo XIX en la guerra con Chile, no nos ganaron la guerra porque seamos cobardes, nos ganaron la guerra porque no teníamos armamento, porque hubieron políticos, disculpen la palabra, malditos y mediocres, que les interesó llevarse la plata del guano en paila y dejar inermes, desarmadas, exangües, en toda forma y en todo tipo a las fuerzas armadas peruanas. Entonces este joven César Vilca no muere por cobarde, muere porque no tuvo el armamento, y muere porque no tuvo oficiales preparados, y muere porque no hay políticos que tengan la inteligencia, la estrategia, la capacidad y la competencia como para enviarlos solo a la victoria y al éxito. Porque para eso se envían las Fuerzas Armadas y Policiales después de haber craneado, para que ejecuten lo que los estrategas ya diseñaron. Y antes de lanzar un soldado o un policía, los estrategas militares, los estrategas policiales, los estrategas políticos de la verdad dicen cuánto es el costo-beneficio, 100%. Vaya, entonces van las Fuerzas Armadas y van las Fuerzas Policiales, porque ya se utilizó el servicio de inteligencia, la triangulación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá no, pues. Acá estamos trabajando, ¿no?, como en las guerritas que ¿te acuerdas, José, cuando estábamos en los niños, ¿no? Vamos a jugar a la cobollada, ¿no? Ya, pim, 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 con la pistolita de madera, el caballito ese de palo, ¿no?, el palo de escoba. No, pues. Por eso digo, me parece muy justificado la portada de César Hildebrand con la foto de nuestro héroe César Vilca Vega, un hijo del pueblo, un jovencito que soñaba con ser policía, como lo ha declarado su profesora de primaria. Soñaba con ser policía, soñaba con servir a su patria, soñaba con ser útil a la sociedad, soñaba con sacar de la pobreza a sus padres, un humilde maestro de obra, construcción civil, y una modesta vendedora de periódicos. Es el pueblo mismo el que estuvo ahí. Es el Estado a través de César Vilca, porque era miembro de las fuerzas policiales. Es el Estado el que estuvo ahí, abandonado por miserables, por mediocres, por cobardes, por gente que no merece estar en la institución, y por este ministro de pacotilla, como es el caso de Daniel Lozada, de pacotilla. Y ese otro señor, pura fatuidad, puro, ¿cómo le llaman esas palomas cuando echan el buche, ¿no? Buche y pluma nada más, dicen en Cuba, o tarola, que no tienen sangre en la cara, parecen haber nacido en Chile, pero no en el Perú. Y con un presidente de la República inerme. Por eso yo les canté el vals criollo en el último programa, que dice: Ollantumala no tiene nada, ni siquiera vergüenza, porque mantener a dos fracasados y a dos y hasta tres carniceros en su gabinete y seguir caminando dejando huellas de sangre a su paso, con las manos manchadas en sangre, con la cabeza manchada en sangre, con la camisa manchada en sangre, eso solamente lo hacen los torpes. Y con el pueblo no se juega. El pueblo ha gritado en el entierro, alto, fuerte y claro. El pueblo ha dicho clarito, y ahí han salido en todos los medios de comunicación, los más serios por cierto,
¿no? El ministro que se vaya a su casa. Eso es lo que han dicho. El pueblo lo ha dicho y lo ha gritado. Y acá está, ¿no? Dice, Ollanta escucha, vota a ese ministro y que se vaya por haberlo abandonado. Porque tuvo la conciencia de haber ido al entierro Daniel Lozada, que es sinvergüenza. Eso se llama ser sinvergüenza, descarado. Y si no digo otra cosa es por el respeto a ustedes. ¿Qué tal sinvergüenza, qué tal caradura? Dice, siendo el carnicero, el culpable, que ese jovencito que representa a muchos peruanos, que queremos un Perú mejor, que soñamos con servir al país, haya muerto de una manera miserable y cobarde, porque no merecía morir de esa manera. Daniel Lozada fue expulsado como correspondía. Ollanta, vota a ese ministro, que se vaya a su casa. Sin embargo, Valdés ha tenido la desfachatez y la desfachatez de Valdés de decir que no se van los ministros, que hay que esperar sus explicaciones. Oiga, ¿qué explicaciones nos van a dar ante los hechos concretos? ¿Nos van a devolver la vida de Vilca, de Nancy Flores Paucar y de otros hermanos policías y militares valientes y patriotas? Han despedido a esos militares cobardes, esos oficiales cobardes que nunca mueren porque nunca están en el campo de batalla. ¿Cuántos generales, cuántos comandantes? Uno que otro. Entonces, la verdad de las cosas, y todavía la verdad que es jocoso, en la vía militar están por desalojar a una viuda. Por ahí está la información, me parece que es así es, en la revista de Hildebrand. Van a desalojar a la viuda del capitán, del valiente y patriota capitán Germán Parra del Carpio. Su viuda va a ser desalojada de la vía militar. Sin embargo, generales sinvergüenzas siguen viviendo ahí décadas en la villa militar. Décadas. Generales sinvergüenzas que nunca recibieron, pero ni un rasguño de gato michitús domiciliario. Ellos sí, claro, yo soy general. El otro es un pinche capitán, voten a la viuda, sáquenla. Claro, siempre las injusticias, pues. Y claro, como tenemos un pelele, no lo digo yo, acá lo acaba de decir Ricardo Let, en una importante entrevista que le ha hecho Hildebrand en su semanario, ¿no? Y vería 6 años codo a codo para que Humala sea presidente de la República, ¿no? Entonces, escuchen lo que le dijo Ollanta Humala a Ricardo Let. Escuchen, le dice lo siguiente, ¿no? Estábamos Nadine Ollanta y 15 compañeros del Comité Malpica examinando los términos de la alianza en abril del 2005. Let se interrumpe a sí mismo. Ya antes, en una reunión anterior a esa, con Ollanta en la terraza de mi casa, después de examinar el detalle de lo ocurrido en Andahuaylas, con Antauro preso, el actual presidente me dijo: la era Antauro ya terminó. Yo soy el nuevo comandante, jefe supremo. Aquí hay una de dos. ¿Estás tú dispuesto a aceptar eso o no? Yo, que ya pensaba que una cosa así se presentaría, le dije, sí. Me tendió la mano y dijo, entonces tenemos alianza. O sea, Ollanta Humala se creía el jefe supremo. Ni siquiera era candidato presidencial, pero ya se sentía el jefe supremo, se sentía el comandante. Muy bien, señor presidente de la República. Yo le pregunto, ¿usted ahora es el comandante y el jefe supremo? Si usted es el jefe supremo y es el comandante, como se sentía eufórico antes de sentarse en la casa de Pizarro, la pregunta es ¿por qué ahora no responde por las muertes de estos importantes personajes, como este héroe nacional, ¿no es cierto?, César Vilca Vega? ¿Y por qué no vota a esos ministros? Entonces, la verdad de las cosas, señor presidente de la República, que la verdad nos sigue decepcionando de la manera más horrible, lo digo así, porque mucho más nos duele la traición y la inconsecuencia de Palacio de Gobierno y la cáfila
de mediocres y de atorrantes e incompetentes que lo rodean. Entonces, yo no sé qué espera, por eso escribí un artículo hace 2 semanas, me parece, que decía así: ¿qué espera el presidente de la República para despedir a Óscar Valdés y a sus atorrantes ministros Otárola y Lozada? Ahora se le vino la noche al presidente de la República y ni siquiera ha ido al entierro. Por último, o sea, donde debió haberse tomado la foto de Ollantumala no estuvo, porque él debió haber ido. Si era un poquito inteligente, el presidente de la República se iba, él y un camarógrafo, a las 4 de la mañana, porque Vilca se estaban velando en su casa. Él pudo haber ido 4 en punto de la mañana a acompañar a César Vega y a pedirle perdón. Y tocar la puerta, se la iban a abrir, iba a despedirse de César Vega. 5 minutos era suficiente para que quede bien con el país, pero no, los ignorantes asesores, hay que decirlo así, porque ya si le decimos genios es demasiado, le han dicho: no vaya, señor presidente, no vaya. Oiga, ha quedado peor, es un héroe del pueblo, es un héroe nacional, todo el Perú lo ha llorado, es un joven que prefirió salvar la vida de su compañero. Como dijo Astuquilca, yo le vi ya las encías blancas, y ya estaba convulsionando, o sea, ya estaba en las últimas. Pero le dijo: anda tú, es preferible que cojan a uno y no a 2. Entonces, mi estimado señor presidente de la República, todavía le tengo que decir mi estimado, estamos muy dolidos, sinceramente, muy dolidos por estos errores imperdonables. No podemos perdonar estas cosas. Yo creo que hasta aquí nomás. La tolerancia. El pueblo así lo ha entendido. Ya le ha gritado y le está gritando en las calles, señor presidente Ollantumala: Ollanta, deja a ese ministro, abandona a esos ministros. Aquí el señor Ricardo Led dice en la página 12 de la última edición de el semanario de Hildebrand, dice: este es un gobierno pelele, este es un gobierno mequetrefe. Ricardo Led, que aquí confiesa que ha estado caminando codo a codo con Ollantumala y Nadine Heredia casi 6 años. O sea, Ricardo Led ha sudado y se ha escaldado para que Ollantumala esté ahora en el gabinete. Y también lo engañaron y lo traicionaron a Ricardo Led, porque le prometieron en público que iba a ser el candidato por el Partido Nacionalista en la región Ica, y lo engañaron. A la hora de la hora no lo inscribió a Bogotá, ahí está escrito. Y también lo engañaron porque le dijeron que iba a ir en la lista parlamentaria. ¡Juácate! Lo traicionaron y lo engañaron. O sea, ya sabemos de qué calaña, ¿no es cierto?, estamos tratando, ¿no?, mal de nuestro grado. La avenida Cantacallao felizmente va a llevar el nombre de César Vilca. Me ha parecido muy bien que el alcalde del distrito de San Martín de Porres, ¿no?, el Freddy Ternero, estuvo como correspondía, pues, en el entierro, ¿no?, a las 6, ¿no?, a las 6 de la mañana, como correspondía. El presidente pudo haber llegado a las 4 de la mañana, solito, en un acto de humildad. Pudo haber ido a las 4 de la mañana, solo, con un camaroso ahí, como se dice, solapa, acercarse, despedirse de Vilca, pedirle perdón, el pésame a los familiares, chau. Pero no huir y buscar el baño fácil popular de los lambiscones, ¿no es cierto?, de los franeleros y de los sobones, que no les interesa otra cosa más que su bolsillo y van a aullar lo que sea con tal de que le den un puestito, como fue un Chimbote, ¿no es cierto? Nos alegramos porque el proyecto Chinecas haya sido aprobado, pero esa no era la prioridad, no es en este momento. Entonces Hildebrand ha puesto como titular un crimen de Estado. O sea, la muerte de Vilca, la muerte de Nancy Flores Paucar es un crimen de Estado. Es lo que nosotros hemos dicho en otros términos.
hay primer ministro y ministro de Defensa y ministro del Interior carniceros. Eso es lo que está diciendo Hildebrand en otras palabras. Claro, él no va a decir carnicero porque ya lo dijimos en su oportunidad, pero él dice crimen de Estado, o sea, criminales, asesinos, carniceros desde el Estado contra sus propias fuerzas armadas y policiales. Cobardías y miserias en el escenario de una guerra. Y en este buen trabajo nos informa Hildebrand que hay un equipo, o hay equipos que ya se han comprado para hacer la marcación radiogonométrica de las llamadas telefónicas entre los terroristas o los narcotraficantes, porque no hay terroristas, no hay narcotraficantes, disfrazados de PCP, eso es lo que hay. Pero sin embargo, hasta ahora no lo instalan, o sea, el equipo está comprado, ¿ah? Qué tragicómico, ¿eh? El equipo está comprado, pero no se instala y no se utiliza porque dice que no hay personal que sepa manejarlo. Oiga, ¿qué es esto? Este es el estado pues de los neoliberales, que dicen que ya somos, como Alan García, ya somos de primer mundo. ¿Qué primer mundo? Si ni siquiera sabemos instalar un aparatito. Claro. Tecnología antigua. Inclusive, claro. Entonces dice acá en la foto, arriba uno de los radiogonómetros comprados pero todavía no instalados en el BOE. Funcionan con un interceptor y 3 antenas con paneles solares, cada una conectada a una computadora. Se necesitan 3 para poder localizar las coordenadas de quien está utilizando un teléfono celular, como lo demuestra el infograma de abajo, hecho en base a la información obtenida por uno de los pocos sistemas operativos actualmente. Entonces, no funciona. ¿Correcto? Claro, es que aquí, como en el tiempo de Vladimiro Montesinos Torres, aquí el narcotraficante paga cupo. Y paga cupo para que no funcione precisamente todos estos aparatos. Paga cupo para que no lo persigan. Paga cupo para que no hagan guardia. Pagan cupo para que dejen libres las vías del narcotráfico. Porque se mueven miles de millones de dólares. No millones, miles de millones de dólares. Entonces, el traidor, el miserable, el mafioso, recibe pues, ¿qué será pues para el narcotraficante darle 1 millón o 2 millones de dólares? ¿No es cierto? A un oficial corrupto y se acabó el tema, pues. Ese es el punto. Y claro, como Yantumala está asesorado por un fujimontesinista, se sobreentiende que por ahí sigue la fiesta y sigue la cochinada, ¿no es cierto?, de la mafia narcotraficante. Porque a mí no me van a decir, menos a ustedes, inteligentes radioyentes, no van a creer que el camarada Gabriel es un miembro del Partido Comunista. Eso no existe. Lo que existe son narcotraficantes. Eso es. Ni siquiera Abimael Guzmán, con toda su locura, pudo demostrar que tenía de verdad capacidad de vencer al Estado. Solamente con la cobardía y la insanía de poner bombas a espaldas y a mansalva pudo hacernos daño, pero de ahí no pasó. Y ahora está encerrado como un animal. Entonces, no pues. La verdad, nosotros estamos dolidos. Y más dolor aún nos ha causado escuchar a Nadine Heredia proteger a estos carniceros, a estos criminales de Estado, como los ha calificado César Hildebrand muy bien en su última edición. La pregunta es, señora Nadine Heredia, usted tiene hijos y ya se viene el Día de la Madre. El mensaje que usted le ha dado a la mamá de César Vega Vilca es: está bien que haya muerto tu hijo, y no podemos votar a esos ministros porque le haríamos un favor al narcotráfico, así que cállate la boca nomás. Ese es el mensaje. Agresivo, ofensivo, impolítico, torpe. ¿Quién le ha aconsejado eso, señora Nadine Heredia? Por lo menos el señor Ricardo Led nos ha dado unas pautas muy claras. Ha dicho Ricardo Led, señora Nadine Heredia, que usted es testaruda hasta la locura. Eso es lo que ha dicho Ricardo Led. Que quiso conversar con usted sobre el tema de la inexistencia
de Dios, y usted se puso en un plan dogmático, intolerante, hasta inclusive quererle cortar la conversación. Y en una segunda oportunidad, señora Nadine Heredia, está denunciando Ricardo Led que usted lo llamó para insultarlo. Que por qué en una entrevista con César Hildebrand no había defendido a Ollanta Tazo, cuando Raúl Wiener fue con Ricardo Led a una entrevista con César Hildebrand, y fue Raúl Wiener quien arregla la entrevista porque le dice a Ricardo Led: oye, no toquemos el tema de Ollanta. Raúl Wiener, y lo dice Ricardo Led, Colmenares, ¿no? Entonces escuchen, vayan a pensar que Ricardo, estamos hablando de Raúl Wiener, el mismo que me colgó el teléfono cuando estuve en otra emisora radial. Los que me siguen hace años saben ese incidente, cuando yo editorialicé contra Salomón Lerner Yitis el 18 de julio del año 2011 y dije que el nombramiento ni siquiera había juramentado Salomón Lerner, solamente dije que la designación de Salomón Lerner Yitis implica corrupción y continuismo. Nunca me equivoqué. Y cuando el jefe de informaciones de Radio Cielo y de Perú Noticias me contacta con Raúl Wiener, y cuando le pregunto a Raúl Wiener sobre Salomón Lerner y sobre los actos de corrupción imputados a Salomón Lerner que no han sido consignados en el último libro, Fe de Ratas, de Raúl Wiener, hasta donde conocemos, Raúl Wiener se molestó y me tiró el teléfono y me lo colgó. Ahí está grabado, felizmente, ¿no? Yo, para esas cosas, me parece buena memoria. Entonces escuchen lo que dice Ricardo Led, pues, ¿no? De Nadine, uno no se imagina una Nadine así, dice el periodista. Y dice, de repente ella sintió que era una ofensa porque ella estaba reflexionando sobre la muerte de sus padres en esos términos. Yo nos estaba cuestionando, pero abriendo un espacio inmenso para entendernos en otros términos. Ella se cerró, dice Ricardo Led. Eso fue el año 2009. El segundo roce, el primero fue en agosto del 2005, tomen nota. Luego de una entrevista en el programa de Hildebrand en Canal 2, César decide invitarnos a Raúl Wiener y a mí juntos, y Raúl llega al programa a decirme: por si acaso, el tema Ollanta no lo vamos a meter, lo he consultado antes. Le dice Raúl Wiener a Ricardo Led: acá está por escrito. Y yo, dice Led, bueno, le dijo, ¿no? El tema era Cusinque, entonces le damos y César mete el tema de Ollanta. Yo lo toreo y César lo vuelve a meter y yo lo vuelvo a torear. Cuando estaba saliendo del canal en la puerta, todavía no estaba en la calle, me llama Nadine para decir: oye, con amigos como tú, ¿quién necesita enemigos? Y Ollanta le jala el teléfono y me dice: Ricardo, no sé qué. Él más calmado. Y Nadine le quita de nuevo el teléfono a Ollanta y le dice: Ricardo, ¿cómo es que has hecho eso? Yo lo que hice fue no contestarle a César ni dar explicación, pero no le gustó que evadiera la pregunta porque consideraban que había una alianza. Esa es Nadine Heredia. Y ese es Ollantumala. ¿Ah? Esos son los personajes por los cuales votamos. Yo no me arrepiento de haber votado por la fórmula de Gana Perú. No me arrepiento de ello porque siempre lo dije y felizmente que está bien grabado. Yo dije que yo no voto en estas elecciones por personas, voto por programas. Y lo que estamos haciendo, me parece, los peruanos, es darnos cuenta que hasta el programa que nosotros en algún momento considerábamos necesario para el cambio ha sido traicionado y escupido por Palacio de Gobierno en primer lugar. Entonces, señora Nadine Heredia, usted ha cometido un grave error y nos ofende a todos los peruanos, protegiendo y blindando a estos ministros sinvergüenzas, mediocres, descarados, atorrantes y manchados en sangre, como es Otárola y como es el señor Lozada y Valdés. Que se vayan a su casa de una buena vez, por Dios. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, señor de la Molina. Saludos, amigo. Gracias.